Estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, se ha vuelto definitivamente más luminosa la mañana, les voy contando, se ha despejado. Hasta hace un ratito incluso alguna que otra lluvia, esa lluvia con gotonas de frío bien característica de las olas de frío que están afectando a nuestro territorio. Ahora ha dejado lugar al sol que obcecado y no obsecuente, se las ingenia para vencer la capa de nubes, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva tenemos una buena noticia, por lo menos en lo que refiere a la luminosidad de la mañana. Ya se viene Juan Raúl Ferreira. Antes déjenme decirles que la advertencia, la alerta amarilla a propósito de vientos fuertes y persistentes que estaba vigente hasta hace 10 minutos, ahora está vigente hasta las 4:30 de la tarde y repito, afecta el este del país. Más bien, ¿cómo decirles? La zona costera que va exactamente desde que arranca Maldonado hasta el Chuy, ¿verdad? Todas esas playas, por decirlo así, están afectadas por vientos fuertes y persistentes. La vigencia de la alerta es hasta las 4:30 de la tarde. Algunos mensajes. Me encanta, Cari. ¿Hasta cuándo? Supongo que preguntan, ¿no? ¿Hasta cuándo? Nosotros lo vamos a escuchar hasta que termine el programa, pero está mañana en la trastienda. No tengo información acerca de si las entradas ya están agotadas, pero bueno, alcanza con entrar al sitio web de la trastienda para allí adquirir las entradas, según tengo entendido. 099-894-987. Algunos mensajes llegan. Recuerdo a gente de pedir más seguridad, eso incluía cámaras, mano dura, y hoy está a la vista el resultado. Combatir la inseguridad sin atacar lo que la provoca, sin que los distintos actores sean el Estado y toda la población, es por el contrario generar más desigualdad porque los presos un día van a salir. Esto lo dice Omar. Magda también se comunica: hola amigos, creo que hay que hacer hincapié en los estados psicológicos de los que portan armas. Pregunto, ¿cada cuánto se le hacen pericias, exámenes a los policías? Es un tema pendiente que a las autoridades no les interesa. Esto lo dice Magda. Les recuerdo que en minutos nada más vamos a hablar con la vicepresidenta de la Asociación de Defensores de Oficios del Uruguay, la defensora pública, la doctora Victoria Muraña, en el marco de, cito la diaria, defensores de oficio reclaman que se firmen todos los procedimientos policiales, y cito búsqueda del jueves pasado, defensores de oficio denuncian ante la Corte un aumento preocupante de abusos policiales y pérdida de garantías. ¿Se acuerdan a Gabriel el jardinero que se comunicó con nosotros para decir que 2 de sus compañeros de trabajo se iban a suscribir a YouTube, a nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino? Bueno, no sé si lo han hecho, pero lo cierto es que estábamos en 2.558 y llegamos a 2.560. A lo mejor tenemos ahora alguno más. Así que la meta prevista para hoy la hemos alcanzado. Así que estamos en condiciones de, igual que en los Juegos Olímpicos, romper el récord e ir por más y, paso a paso, de 2.560, a ver si llegamos hoy a 2.570, 10 suscripciones más, 10 suscriptores más, a 2.570 para terminar el día de hoy. Abrimos los brazos para recibir a nuestro querido amigo, el columnista de La Mañana en Camino, el ex senador de la República, ex diputado, ex embajador, acá en el 98.7, Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día. Pensé que ibas a decir ex Juan. No, eso no lo has cambiado, ¿no? No, pero no. Ayer como siempre, ajustando relojes a propósito de cosas del programa, eh, te mandé un WhatsApp y entonces te cuento esto que vos no lo sabés y obviamente los oyentes tampoco. Entonces, Juan, te quería decir que, y hice un comentario, está ahí la grabación, y del otro lado, del otro lado de casa me dice: ¿qué papá que no te escuché? No, digo, le hablaba a otro Juan. ¿Quién me hace la competencia? Bueno, muy bien. Bueno, Juan Raúl, vamos a hablar del Perú, que le está pasando dos cosas. Cumple 200 años y además lo cumple con presidente nuevo, ¿no? Pero antes de eso, y hablando de años, cumplió 90 el, que a propósito, ¿no?
somos países jóvenes, ¿no? Eso también queda en evidencia. 90 años cumplió Enrique Iglesias, y yo imagino, no sé, me gustaría que algo nos contaras de Enrique Iglesias, vos que me imagino que le conocés, y además teniendo en cuenta tu peripecia pública política que nació de tan gurí, de tan chiquito, me imagino que seguramente lo conociste de Sí, chiquilino, por lo menos claro, eras muy joven, ¿no? porque Enrique Iglesias hizo una carrera profesional muy meritoria. Él fue a la escuela pública, pero su padre era hijo inmigrante, su padre tenía un almacén y el padre no estaba muy entusiasmado con que siguiera estudiando, sino con que atendiera el almacén. Entonces Enrique se escapaba de noche para ir al liceo nocturno. Y así, haciendo así sus estudios, siempre en institutos públicos, lo que habla mucho de la idiosincrasia uruguaya, terminó recibiéndose de contador. En ese momento, mi padre no lo conocía personalmente, pero había tenido algunas tensiones ya con su propio partido porque se desempeñaba como ministro de Ganadería y Agricultura y quería armar un equipo. Él en su cabeza lo que tenía era el mejor equipo posible. Hubo un convenio con el gobierno de Chile, el presidente Frei padre, digamos, ¿no? El de la década del 60. Sí, claro. Y del Uruguay, él formó la CIDE, la que fue autora de los proyectos, primero de diagnóstico y luego los proyectos de ley, entre los que estaban 5 proyectos de ley. Uno de ellos, el de reforma agraria, que fue el que hizo más ruido, etc. Y entonces él sentía que lo estaban presionando para poner gente ideológicamente correcta, entre comillas. Y él quería los mejores técnicos, punto. De Chile vinieron algunos técnicos muy destacados, como Jesús González, Abel Santa Cruz, que después fue secretario general de la FAO. Vino Manuel Rodríguez, mirá las vueltas de la vida, Ale. El chileno Rodríguez, que todos lo conocemos por el chileno Rodríguez, ¿verdad? Sí, claro. Presidente del Partido Demócrata Cristiano del Uruguay, es hijo de Manuel Rodríguez y nació en Uruguay porque su padre estaba acá trabajando como asesor del ministro de Ganadería, mi padre, en la década del 60, en la preparación de los proyectos estos de la CIDE. Y del Uruguay hubo algunas figuras muy destacadas, algunas ella las conocía, como el contador Mario Bukeri, pero él quería 2 contadores que fueran más cerca, no existía la carrera de economía, más cerca de ser economistas que contadores, pero que sobre todo tuvieran muy buenas credenciales diplomáticas. Entonces pidió que le trajeran los 2 medallas de oro de las 2 últimas graduaciones. Y la verdad es que él contaba que sus asesores habían venido medio compungidos y le dijeron, bueno, pero ninguno es blanco. Y dijo, no, esto es un trabajo técnico. Los 2 mejores. Y los 2 mejores, ninguno eran de su partido en ese momento. Digo en ese momento porque después Enrique Iglesias lo acompañó mucho tiempo. Pero a raíz de este episodio. Y eran Enrique Iglesias justamente y el contador Danilo Astori, que mi madre, por cierto, nunca ocultó, lo decía públicamente y lo sentía muy intensamente, lo consideraba, así lo llamaba, a Danilo su 4.º hijo, más allá de las diferencias políticas que las tuvieron y muchas, ¿no? Entonces así fue como ingresan, digamos, al círculo familiar cuando yo tenía apenas 7, 8 años. Yo me acuerdo, por ejemplo, algunas reuniones de la CIDE en casa. Enrique se va a enojar porque va a demostrar que hay una diferencia de edad considerable. Donde a mí lo que me divertía era con mi uniforme de Boy Scout ayudar a mi madre a pasar los platitos con la picadita, ¿no? Quiere decir que yo lo conozco, Enrique, tengo fotos, yo niño y Enrique Iglesias y Danilo muy jóvenes.
Después la amistad siguió a lo largo de los años, con algunas anécdotas divertidas. Yo también debo recordar, porque para mí fue muy importante, el apoyo, el respaldo moral, de todo punto de vista que me dio Enrique cuando murió mi padre. Yo recuerdo incluso haber estado alojándome en su casa. ¿Sabes dónde era la casa de Enrique? En Washington, en ¿No? el famoso edificio de Watergate, que se hizo famoso, bueno, porque allí ocurrió el asalto a la sede del Partido Demócrata en las elecciones de 1972, que luego le costaron el cargo al presidente Nixon cuando se demostró que estaba involucrado en los mismos. Bueno, allí en el edificio Watergate vivía Enrique, ya cuando yo no vivía en Estados Unidos, cuando yo estaba acá, y solía quedarme en su casa y me facilitaba contactos, reuniones. En fin, es un integrante más de la familia. Mis hijos además lo quieren muy especialmente porque él, por el otro lado, era muy amigo de la familia materna de mis hijos, muy amigo de mi ex suegro fallecido, de Duchos Feir, él era como un hermano, Lailitas Feir, mis Ujú. hijos son Ferreiras Feir, ¿no? Entonces la relación con Enrique es muy intensa. Yo no quiero robarte demasiado tiempo, pero hay una anécdota que describe muy bien la personalidad de ambos y Sí. cómo a veces mi padre me usaba para hacer algunas maldades. Pero cuando se vuelve la democracia y cuando mi padre, bueno, muy convencido de lo que hacía, aunque se pueda estar de acuerdo o no, decide no participar del gobierno del doctor Sanguinetti sin perjuicio de garantizarle la gobernabilidad, etc. Sanguinetti le pide que le dé la referencia de dos personas allegadas a él que no sean cuadros políticos del Partido Nacional, pero que le den una, creo que el término que se utilizaba era entonación nacional Sí, al gabinete. entonación. Y él sugiere al ministro Ugarte de Salud Pública, muy amigo de él, y luego, bueno, fue uno de los 3 médicos que lo acompañó en todo el proceso de su enfermedad, y a Enrique Iglesias, que ya era secretario de CEPAL y era una figura que trascendía las barreras partidarias e incluso nacionales, era una figura de proyección internacional muy grande. Perdón, Juan, me permito decir algo que para vos y para muchos de nosotros quizás sea muy obvio, pero Uruguay, dictadura mediante, quedó con serios retrasos desde muchas perspectivas, pero una de esas muy subrayada tenía que ver con la inserción internacional, ¿no? Sí, yo recuerdo los primeros viajes después que él era canciller, por ejemplo, ahora acá hay donde hace, pero en ese momento era una figura clave en la política internacional. Cuando llegamos a España, yo iba en la comitiva presidencial, el rey de España, Juan Carlos I, rompe filas antes de la ejecución de los himnos y le da un abrazo y le dice, hombre Enrico, qué gusto de verte. Es decir, cosas que no hubieran pasado con ningún otro uruguayo. Pero Claro. lo cierto es que Enrique se resiste un poco porque él se había afincado mucho en Chile, ser secretario de la CEPAL no era poca cosa. Mi viejo le hizo alguna broma de mal gusto, de esas que le gustaba hacer de humor negro, que después las paradojas de la vida hizo que fueran al revés. Le dijo a Enrique, cuando se le acabaron los argumentos, Enrique, te van a enterrar en Cureña, como un activo, ¿no? Yo cuando caminaba atrás de la Cureña con Enrique a pocos metros pensaba qué destino más irónico. Pero lo cierto es que le insiste, y Enrique le dijo, mire Wilson, no quiero aceptar. Hay una sola cosa que me haría aceptar y es que yo a usted no le puedo decir que no. Usted me dice aceptar, Enrique, pero se lo dijo como manera de decirle, no me diga esto. Y entonces papá lo miró y le dijo, aceptar, Acepto. Enrique. Bueno, entonces él quedó ahí muy, no me acuerdo, lo llevé a la casa después, a la casa de la madre, y
dijo, bueno, denme por lo menos un par de semanas en que esto se mantenga en reserva, porque yo tengo que ir a Chile y avisar a mis colaboradores más inmediatos, etc. Mi padre le dijo, sí, sí, sí. Juan Raúl, pues se había hecho muy tarde, eran pasadas las 2 de la mañana. Dice, ¿lo llevas tú, Enrique, hasta la casa de la madre? Sí, sí, digo, con todo gusto. Y cuando salimos, pero no era una cosa preparada, era simplemente la naturaleza de las cosas. Cuando salimos del garaje de la casa de mi padre, yo después lo dejé a Enrique, me fui para mi casa, había una mar de periodistas impresionantes, ¿no? Y Enrique se tentó, se rió. Él pensó que era hasta una picardía que le habían hecho, pero no era, que los periodistas querían saber el resultado de la reunión porque se habían enterado que se llevaba a cabo. Quiere decir que sí, guardo solamente recuerdos maravillosos, pero además es de los pocos personajes de la vida nacional en los cuales mis recuerdos se cruzan. La niñez, la adolescencia, la primera juventud, los primeros pasos en militancia, el exilio, él en el exilio seguía siendo un miembro, secretario general de la CEPAL. Recuerdo, por ejemplo, que cuando entran en vigencia los tratados Torrijos-Carter, hay solo 3 uruguayos invitados. Y éramos Diego Achart y yo por la convergencia, lo que era una desproporción, fruto del cariño muy grande que nos tenía y nosotros a él, obviamente, además admiración, el general Torrijos y Enrique Iglesias, porque era el secretario general de la CEPAL. Quiere decir que también en las vueltas del exilio nos encontramos muchas veces y él siempre nos abría puertas y nos ayudaba un poquito más. Yo quiero además reconocer en nombre de otra cantidad de compatriotas el papel que jugó Enrique cuando el golpe de Estado de Pinochet en Chile agarra a una cantidad de compatriotas viviendo en Chile y Enrique, bueno, transformó su casa por la inmunidad diplomática que tenía prácticamente en un centro de refugiados, ¿no? Sabés que, Juan, Muchos de ayer ellos, en el homenaje vía Zoom, del que participaron muchos, 3 ex ministros de Economía, Servino de Posadas y Astori, este último dijo que había que decirlo con todas las letras, que Enrique Iglesias salvó vidas en Chile. bueno, ¿puedo contar una anécdota concreta? Claro. Hay tú debes de recordarlo, yo era muy amigo de ellos del exilio. Había un matrimonio uruguayo, Mario Jaunarena y Yenia Dubnova. Ella era ciudadana soviética. Sí, claro. Había conocido a Muy Mario cercanos a Teatro El Galpón. exactamente. Y durante mucho tiempo, cuando no era blanquito, Yenia hacía las contratapas de marcha. Bueno, Yenia era ciudadana soviética, se había conocido con Mario cuando Mario estuvo con Emilio Frugoni en la Embajada de Uruguay en la Unión Soviética. Y Enrique pensó, a ver, ¿quién puede necesariamente estar en peligro? Ciudadana soviética, dibujante de izquierda, Claro. pasaporte soviético, casada con un uruguayo, y fue a la casa. Y llegó a la casa en el momento en que ya estaban las fuerzas de seguridad tirando todo por el piso y prontos a llevárselos a los dos. Él sacó sus credenciales diplomáticas, los subió al auto y se los llevó para su casa. Pero Yenia y Mario son un caso muy ejemplarizante de la cantidad de vidas que salvó Enrique en su condición. Él y Belela Perfecto. Herrera. Belela Herrera fue la otra uruguaya que utilizó su condición diplomática para salvar vidas allí en Chile. Bien, y yéndonos directo a la escena internacional, bueno, se juntan dos cosas, ¿no? 200 años de Perú y un presidente flamante, un presidente nuevito, recién puesto. Sí, son 200 años de que el general San Martín, hay que recordar eso, fue el libertador San Martín. Después, curiosamente, de algunas divergencias con el otro libertador, que luego fue dictador, en el sentido que en aquella época tenía dictadores, es decir, presidente con plenos poderes temporales, que fue Simón Bolívar. Se encontraron en Guayaquil para discutir la situación del Perú y no se pusieron de acuerdo.
San Martín, que declaró la independencia, no creía que Perú estuviera todavía en condiciones de ser república y pensaba en una monarquía autóctona, hasta eventualmente indígena, mientras que Simón Bolívar era partidario de que el corte con el yugo colonial tuviera que ver también con la formación de una república. Pero más allá de eso, bueno, se conmemoran 200 años de la declaratoria por parte del general San Martín de la independencia del Perú y la asunción de un presidente que es el que ha esperado, el que ha tenido menos tiempo entre ser presidente electo y 13 días. 13 días de presidente electo para poder asumir la... En Perú existe un sistema mixto, no es un sistema parlamentario, es presidencial, pero existe la figura del primer ministro. Y el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, visto que va una cantidad de delegaciones internacionales, los pudo anunciar apenas 24 horas antes de que tomaran posesión del cargo, cosa que harán en el mediodía de hoy. A mí lo señalo, no abro juicio de opinión, pero señalo esto. Van muchos dignatarios extranjeros, Estados Unidos, que no es habitual, manda a su ministro de Educación, secretario, como le llaman en Estados Unidos, va el rey Felipe VI de España. De la región van todos los presidentes, menos 2 presidentes. Y esto yo creo que tiene que ver con los problemitas que han habido en el Mercosur. No va el presidente paraguayo, que manda al vicepresidente, y no va el presidente Lacalle Pou, que mandó al canciller Francisco Bustillo. Son los 2 países que acompañan la posición brasilera. Yo hago como si estuviéramos en televisión, entre comillas, posición, porque Brasil es notorio que le sirve la flexibilización de las normas, es decir, la negociación por separado. A Argentina no le sirve, a Brasil le sirve. Entonces, los 2 países pequeños, yo creo que no les sirven, hay otra gente que cree que sí, pero bueno, sí, son Paraguay y Uruguay. No debe de ser casualidad que son los 2 países que no mandan a su jefe de Estado, sino uno al vicepresidente y el otro al canciller. Yo pensaba, pero estas cosas no se saben ni se puede hacer futurismo, que estando presente el presidente Bolsonaro y estando presente el presidente Fernández, a lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de un diálogo informal, que no lo ha habido. Claro. Porque las reuniones del Mercosur a raíz de la pandemia han sido no solamente formales, sino solamente formales, porque han sido por Zoom. Y esos diálogos, según tu experiencia, suelen ser muy útiles, ¿no? Muy útiles, muy útiles. Todo diálogo informal muy, muy útil. Y sobre todo cuando se da en una instancia formal, es decir, cuando entre encuentro en la mesa formal con acta y con micrófonos y con asesores, en el medio de eso hay un rato de descanso donde los presidentes pueden tomarse un cafecito y hablar de che y vos, siempre es muy útil. Si te parece, creo que tenemos que ir redondeando, ¿verdad? Sí, sí. Yo te junto las 2 noticias, la de los diálogos informales, las posiciones de Brasil y Argentina en el Mercosur y un recuerdo del contador Enrique Iglesias. Cuando él era canciller del Uruguay, en determinado momento me hizo acompañarle a una reunión en Naciones Unidas. E hicimos una escala en Brasilia, rarísimo, porque no hay escalas internacionales en Brasilia. Es decir, que había que ir del aeropuerto de Río, de San Pablo a Brasilia, a volver. Me pareció un poco raro. Y bueno, resulta que había un almuerzo entre los cancilleres. Todavía no existía el Mercosur. Se estaba armando el concepto, la concepción, el formato, pero bueno, se firmó durante el gobierno siguiente, después del año 90, durante el gobierno de Lacalle de Herrera. Pero se reunían los cancilleres de Argentina y de Brasil, Dante Caputo y Celso Amorín, creo que era, o Baena Suárez, no me acuerdo.
Lo cierto es que a esa reunión de los dos cancilleres, bueno, caemos de convidados de piedra. Enrique Iglesias, bueno, era canciller. En mi caso, doblemente convidado de piedra. Y cuando prácticamente no intervenimos, era una reunión de los cancilleres de Brasil y de Argentina. Y nunca podré olvidar que cuando termina el almuerzo, el resumen que hace el canciller brasilero dice: qué fácil entenderse con los irmãos argentinos. Hizo una breve pausa y dijo: en presencia de los irmãos uruguayos. Entonces, con esta anécdota que abarca los dos temas que tocamos hoy, nos quedamos medio despedidos hasta el miércoles que viene. Te mando un abrazo grande, Juan. Cuídate del frío, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.